Te quedarás aquí encerrada. Este es el momento de tus hermanas. No arruines la celebración. La música se detuvo de golpe cuando el sultán Nahir tomó la mano de aquella joven de vestido sencillo y ojos enrojecidos. El salón, que segundos antes vibraba con risas ensayadas y brindis exagerados, quedó sumido en un silencio tan denso que se podía escuchar el roce de las telas contra el piso de mármol. Los invitados intercambiaron miradas de confusión. Los músicos dejaron caer sus instrumentos sobre el regazo. Y en el centro de todo ese caos silencioso, Jasir y su esposa Nadia se quedaron petrificados, con las copas de vino a medio camino de sus labios. He visto sonrisas que buscan ser elegidas y lágrimas que dicen la verdad, declaró el sultán, su voz grave resonando en cada rincón del salón. La elijo a ella. Lamara dejó escapar un grito ahogado. Dara apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nadia dejó caer su copa, que se estrelló contra el suelo, produciendo un sonido cristalino que pareció despertar a todos del trance. Jasir abrió la boca, pero ninguna palabra salió de ella. Su rostro pasó del blanco al rojo intenso en cuestión de segundos. Ishara, temblando como una hoja en medio de una tormenta, levantó la mirada por primera vez en su vida sin sentir vergüenza. Sus ojos encontraron los de su madre. Nadia la miraba con una mezcla de incredulidad y rabia tan pura que Ishara sintió que el aire se volvía más pesado. Pero el sultán mantuvo su mano firme sobre la de ella, como un ancla en medio del océano. «Preparen a la joven», ordenó Nahir, sin apartar la vista de Ishara. Partimos al palacio al amanecer, pero para entender cómo una joven invisible se convirtió en la elegida del sultán más poderoso de Asram, hay que regresar al principio de esta historia. Hay que volver a los días en que Ishara era solo una sombra en su propia casa, un fantasma que caminaba entre paredes que nunca la vieron. Ishara nació en una noche de tormenta, cuando el cielo de Asram se partía con relámpagos que iluminaban el desierto como si fuera día. Su madre, Nadia, había esperado otro varón. Cuando la partera anunció que era niña, el silencio en la habitación fue más ensordecedor que los truenos afuera. Ya tenían a Lamara y a Dara, dos hijas hermosas que prometían buenos matrimonios y alianzas valiosas. Una tercera hija era un peso, una boca más que alimentar sin el beneficio de un heredero varón. Desde pequeña, Ishara aprendió a ser invisible. Mientras sus hermanas mayores recibían lecciones de música, danza y poesía, ella se quedaba en la cocina ayudando a las sirvientas. Mientras Lamara y Dara estrenaban vestidos de seda bordados con hilos de oro, Ishara cosía sus propias ropas con las telas que sobraban, retazos que nadie más quería. Mientras sus hermanas cenaban con sus padres en el gran comedor, discutiendo sobre política y alianzas matrimoniales, Ishara comía sola en su habitación, un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa que daba al patio donde nadie nunca iba. No es que sus padres fueran crueles de manera obvia. No la golpeaban ni la insultaban directamente. Simplemente no la veían. Era como si Ishara existiera en una dimensión paralela, presente pero ausente al mismo tiempo. Cuando entraba a una habitación, las conversaciones no se detenían porque nunca notaban que había llegado. Cuando hablaba, sus palabras se disolvían en el aire como si nunca hubieran sido pronunciadas. Cuando lloraba por las noches, nadie escuchaba sus sollozos porque nadie prestaba atención. Lamara y Dara crecieron sabiendo que eran especiales. Lamara, la mayor, tenía el cabello negro como la noche y ojos almendrados que brillaban con inteligencia calculadora. Era elocuente, sabía exactamente qué decir en cada situación para impresionar, para manipular, para conseguir lo que deseaba. Dara, 2 años menor que Lamara pero 3 mayor que Ishara, poseía una belleza delicada que hacía que los hombres se tropezaran con sus propios pies cuando ella pasaba. Su risa era como música,
estudiada y perfecta, diseñada para cautivar. Las dos hermanas compartían algo más que belleza. Compartían un profundo desprecio por Ishara. Para ellas, su hermana menor era un recordatorio de lo que no debían ser: ordinaria, callada, invisible. La trataban con una crueldad sutil, esa que no deja marcas físicas, pero que corroe el alma lentamente. Le robaban sus pertenencias y luego fingían inocencia. Derramaban tinta sobre sus costuras cuando nadie miraba. Se reían de ella cuando tropezaba, cuando su voz se quebraba al intentar hablar, cuando sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba de ocultar. «Mira a la pequeña Ishara», decía Lamara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, siempre escondiéndose en las sombras como un ratón asustado. «Es que sabe cuál es su lugar», agregaba Dahra, acomodándose un mechón de cabello con estudiada elegancia. «No todos nacemos para brillar». Ishara nunca respondía. Aprendió desde temprano que defenderse solo empeoraba las cosas. Sus padres siempre tomaban el lado de sus hermanas mayores. Siempre. Entonces se refugiaba en el único lugar donde nadie la molestaba: el jardín trasero. Allí, junto a una fuente de piedra cubierta de musgo, Ishara pasaba horas leyendo libros que encontraba abandonados, cosiendo bajo la sombra de un granado viejo, o simplemente mirando las estrellas y preguntándose si en algún lugar del mundo había alguien que pudiera verla de verdad. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro día de invisibilidad. Ishara se despertó antes del amanecer, se vistió con uno de sus vestidos remendados y bajó a la cocina para ayudar a preparar el desayuno. Las sirvientas la saludaban con más calidez que su propia familia. Ellas al menos notaban cuando llegaba, le sonreían, le preguntaban cómo había dormido. «¿Escuchaste las noticias, niña?», le preguntó Farida, la cocinera más vieja, mientras amasaba pan. «El sultán Nahir viene esta noche». Ishara levantó la vista de las verduras que estaba cortando. «¿El sultán? ¿Aquí? Tu padre lo invitó hace meses», explicó Farida, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Quiere impresionarlo con tus hermanas. Dicen que el sultán busca esposa». El corazón de Ishara se encogió. Sabía exactamente lo que eso significaba. Toda la atención, todos los recursos, todo el esfuerzo de la familia se volcaría en Lamara y Dara. Y ella, como siempre, sería apartada, escondida, olvidada. No se equivocó. Para el mediodía, la casa de Jasir se había transformado en un torbellino de actividad frenética. Mercaderes llegaban con telas de los rincones más lejanos del reino. Joyeros desplegaban collares de perlas y brazaletes de oro. Perfumistas ofrecían aceites exóticos que prometían cautivar los sentidos. Y en el centro de todo ese caos controlado estaban Lamara y Dara, siendo mimadas y preparadas como si fueran diosas a punto de descender del cielo. Nadia supervisaba cada detalle con una precisión militar. Los vestidos debían ser perfectos. Las joyas debían complementar sin opacar. El maquillaje debía resaltar la belleza natural sin parecer excesivo. El peinado debía ser elegante pero accesible. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra que Lamara y Dara pronunciarían frente al sultán había sido ensayado hasta la perfección. Ishara observaba todo desde las escaleras, oculta entre las sombras. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de tristeza y resignación que ya le resultaba familiar. No esperaba nada diferente. Nunca había esperado nada diferente. Estaba a punto de retirarse a su habitación cuando escuchó la voz de su madre. «Ishara». Se dio la vuelta. Nadia la miraba desde el pie de las escaleras, con una expresión que no lograba descifrar del todo. «Sí, madre. Esta noche te quedarás en tu habitación», dijo Nadia sin emoción alguna en la voz. «No bajarás al salón, no te acercarás a los invitados. ¿Entendido?» Ishara sintió que algo se quebraba dentro de ella, aunque ya debería estar acostumbrada. «¿Por qué?», se atrevió a preguntar,
Su voz apenas un susurro. Nadia suspiró, como si la pregunta fuera una molestia innecesaria. Porque esta noche es importante. El sultán está buscando una esposa digna de su posición. Tus hermanas han sido preparadas para este momento toda su vida. No podemos permitir distracciones. No soy una distracción, murmuró Ishara. Soy tu hija. Exactamente, respondió Nadia, y en esa única palabra había todo un universo de significado. Por eso sabes cuál es tu lugar. Ahora ve a tu habitación y no salgas hasta que termine la celebración. Ishara subió las escaleras lentamente. Cada paso pesaba como si llevara cadenas en los pies. Entró a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en el borde de su cama y miró por la pequeña ventana que daba al jardín trasero. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, silenciosas y amargas. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Ishara escuchaba los preparativos abajo, el movimiento de muebles, las órdenes de su padre, las risas nerviosas de sus hermanas. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las dunas del desierto, los primeros invitados empezaron a llegar. Escuchó el murmullo de voces, el tintineo de copas, la música que llenaba cada rincón de la casa. Se asomó por la ventana de su habitación y vio el jardín frontal iluminado con cientos de lámparas de aceite. Los invitados llegaban en carruajes elegantes, vestidos con sus mejores galas. Y entonces lo vio, un carruaje diferente a todos los demás, decorado con el emblema del sultán, tirado por caballos blancos como la nieve. El sultán Nahir descendió del carruaje y por un momento, incluso desde la distancia y a través de la ventana, Ishara pudo sentir su presencia. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 30 años, con porte de guerrero y mirada de poeta. Vestía ropas sencillas comparadas con lo que los demás invitados lucían, pero había una dignidad en él que no necesitaba de oro ni joyas para manifestarse. Ishara no pudo soportarlo más. Cerró las cortinas y se dejó caer en la cama. ¿Dónde están viendo esta historia? Nos encantaría leer sus comentarios y saber desde qué rincón del mundo nos acompañan en estas historias narradas. Ishara se sentía sola, más sola que nunca, mientras abajo su familia celebraba sin ella. La música se volvió más fuerte, las risas más escandalosas. Ishara podía imaginarlo todo. Sus hermanas deslumbrando al sultán con sus sonrisas perfectas, sus padres ofreciendo anécdotas cuidadosamente seleccionadas sobre las virtudes de Lamara y Dara, los invitados compitiendo por captar la atención del hombre más poderoso del reino. Y ella, invisible como siempre, encerrada en su habitación como un secreto vergonzoso. No podía quedarse allí, no podía. Se puso de pie, abrió la puerta con cuidado y bajó por las escaleras traseras, aquellas que usaban las sirvientas. Nadie la vería, nadie notaría su ausencia, porque nadie había notado su presencia nunca. Llegó al piso inferior y se acercó con sigilo al salón principal. Se escondió detrás de una columna desde donde podía ver sin ser vista. El espectáculo que se desarrollaba frente a ella era exactamente lo que había imaginado. Lamara tocaba el laúd con destreza estudiada. Su voz, clara y melodiosa, llenaba el salón. Los invitados aplaudían con entusiasmo. El sultán observaba con expresión cortés pero distante. Cuando Lamara terminó, Dara se levantó y recitó poesía. Sus palabras eran hermosas, perfectamente memorizadas, pronunciadas con la entonación exacta, pero había algo en todo aquello que parecía hueco, como una cáscara bonita sin sustancia dentro. Ishara vio cómo el sultán asentía con educación, cómo sonreía cuando se esperaba que sonriera, cómo brindaba cuando le ofrecían copas de vino, pero sus ojos no brillaban, no había chispa de interés genuino, solo cumplía con un deber social. Nadia se acercó al sultán con una sonrisa que había perfeccionado durante años. «Majestad,
Mis hijas han sido educadas en todas las artes necesarias para ser compañeras dignas de un hombre de su posición, dijo, señalando a Lamara y Dara como si fueran obras de arte en exhibición. Son muy talentosas, respondió Nahir con diplomacia ensayada. Hasir se unió a la conversación, su voz rebosante de orgullo artificial. Cualquiera de ellas sería un honor para su palacio, Majestad. Lamara es brillante en política y estrategia. Dara posee una gracia que cautiva a todos los que la conocen. El sultán asintió, pero Ishara notó algo en su expresión. Cansancio, hastío, como si hubiera vivido esta misma escena cientos de veces en diferentes casas con diferentes familias, ofreciendo a sus hijas como mercancía valiosa. De repente el sultán se puso de pie. Disculpen, necesito un momento de aire fresco. Antes de que alguien pudiera ofrecerse a acompañarlo, Nahir ya había salido del salón. Ishara, desde su escondite, vio la oportunidad de escapar. No podía seguir allí, observando aquello. Salió por la puerta lateral y corrió hacia el jardín trasero, su refugio, el único lugar donde podía existir sin pretender ser alguien que no era. Se sentó junto a la fuente, la misma donde había pasado incontables tardes sola. La noche estaba fresca, el cielo despejado mostraba miles de estrellas que parecían más cercanas que cualquier persona en su vida. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez no intentó detenerlas. ¿Para qué? No había nadie allí para verla llorar. Apretó el vestido sencillo entre sus dedos, el mismo que había cosido con retazos olvidados, y susurró para sí misma: «Nunca soy suficiente, nunca seré suficiente para ellos. ¿Por qué lloras mientras tu casa celebra?» Ishara dio un salto, el corazón golpeándole el pecho con violencia. Se giró y allí, a pocos pasos de ella, estaba el sultán Nahir. Sus ojos la miraban con una curiosidad genuina que ella nunca había visto en la mirada de nadie. Yo no debería estar aquí», tartamudeó Ishara, intentando secarse las lágrimas con el dorso de la mano. «Esa no fue mi pregunta», dijo Nahir con suavidad, acercándose lentamente como si temiera asustarla. «Te pregunté por qué lloras». Ishara bajó la vista. Todas las palabras que había guardado durante años pugnaban por salir, pero el miedo la paralizaba. «Porque la alegría no siempre es para todos, Majestad», logró decir finalmente, su voz quebrándose. El sultán guardó silencio. Se sentó en el borde de la fuente, a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella supiera que estaba allí, presente de verdad. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Ishara». «Ishara», repitió él, como si probara el nombre en su lengua. «¿Eres parte de esta familia?». Ella asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. «La hija menor de Hasir». «¿Y por qué la hija menor no está en la celebración?». Ishara sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas las palabras que nunca había podido decir comenzaron a derramarse como agua de una presa quebrada. «Porque no soy Lamara ni Dara. Porque no soy hermosa ni talentosa ni digna de ser presentada ante nadie importante. Porque soy invisible, Majestad. Siempre lo he sido. Mi familia no celebra conmigo. Celebra a pesar de mí». El sultán la escuchó sin interrumpir. Cuando Ishara finalmente se atrevió a levantar la vista, esperaba ver lástima o incomodidad. En cambio, vio comprensión. «¿Sabes cuántas casas he visitado en los últimos meses?», preguntó Nahir. «¿Cuántas familias me han presentado a sus hijas como si fueran tesoros que vender? He escuchado 1000 canciones perfectamente ensayadas, 1000 poemas memorizados, 1000 sonrisas diseñadas para cautivar. Y en cada casa, en cada presentación, he visto lo mismo, una actuación. Nadie me ha mostrado su verdad». «La verdad no es hermosa», murmuró Ishara. «La verdad es lo único que vale la pena», respondió él. «Las lágrimas dicen más que las sonrisas falsas. El silencio honesto dice más que las palabras vacías».
Se miraron en silencio por un momento que pareció eterno. Ishara sintió algo que nunca había experimentado. Alguien la veía. De verdad la veía. «Acompáñame», dijo Nahir, poniéndose de pie y ofreciéndole su mano. «¿A dónde?», preguntó ella confundida. «Al salón. Es hora de que todos te vean también». El miedo la paralizó. «No puedo. Mi madre me dijo que no bajara, que me quedara en mi habitación». «Yo soy el sultán», dijo Nahir con una media sonrisa, «y te estoy pidiendo que me acompañes». Con las manos temblando, Ishara tomó la mano que él le ofrecía. Caminaron juntos por el jardín, cruzaron la casa por los pasillos laterales y llegaron a las puertas del salón. Los músicos tocaban, los invitados conversaban, sus hermanas reían con esa risa estudiada que habían perfeccionado. Cuando entraron, la música se detuvo. Las conversaciones murieron. Todos los ojos se clavaron en ellos. En el sultán, caminando con la mano de una joven desconocida, vestida con ropas sencillas y ojos enrojecidos. Nadia dejó caer su copa. El cristal se hizo añicos contra el piso. Yasir se quedó congelado con la boca abierta. Lamara y Dara los miraban con expresiones idénticas de incredulidad y furia. El sultán Nahir condujo a Ishara hasta el centro del salón. No soltó su mano. La mantuvo firme, como un ancla. «He visto sonrisas que buscan ser elegidas», declaró, su voz llenando cada rincón del silencio, «y lágrimas que dicen la verdad». Miró directamente a Yasir y Nadia. «La elijo a ella». El salón explotó en murmullos. Lamara dio un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. Dahra apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nadia parecía a punto de desmayarse. Yasir intentó hablar, pero solo logró emitir sonidos incoherentes. «Majestad», logró decir finalmente Nadia, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. «Debe haber un error. Ishara es... Ella no está preparada. Mis otras hijas...» «No hay error», interrumpió Nahir. «He tomado mi decisión. Preparen a Ishara». Partimos al palacio al amanecer. Ishara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus piernas apenas la sostenían, pero el sultán mantuvo su mano firme sobre la de ella, y en ese agarre había una promesa silenciosa. «No está sola». Lamara se acercó, las lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. «Esto no puede estar pasando», susurró con veneno en la voz. «Ella no es nadie. Yo soy la mayor. Yo debería...» «Retírate», ordenó el sultán con frialdad que cortaba como cuchillo. Dara intentó un último esfuerzo, arrodillándose frente al sultán con lágrimas estudiadas. «Majestad, por favor, reconsidere. Ishara no sabe nada de la vida en palacio. No está educada en las artes de gobernar. Yo podría...» «He dicho que me retiren», repitió Nahir, esta vez con un tono que no admitía discusión. Los guardias del sultán dieron un paso adelante. Las hermanas de Ishara retrocedieron, derrotadas. Los invitados comenzaron a retirarse rápidamente, incómodos testigos de un giro que nadie había anticipado. Cuando el salón quedó casi vacío, solo quedaban Ishara, el sultán y sus padres paralizados por el shock. «Tratarán a mi futura esposa con el respeto que merece», dijo Nahir a Yasir y Nadia. «Esta noche dormirá en la mejor habitación de esta casa. Mañana al amanecer vendremos por ella». Dicho esto, se inclinó levemente ante Ishara. «Descansa, Ishara. Tu vida acaba de cambiar». Cuando el sultán se retiró con su séquito, el silencio en el salón era ensordecedor. Nadia miraba a Ishara como si no la reconociera. Yasir tenía el rostro rojo de rabia contenida, y en algún lugar de la casa, Lamara y Dara lloraban lágrimas de furia impotente. Ishara, temblando aún, levantó la mirada. Por primera vez en su vida no sintió vergüenza. Por primera vez alguien la había visto, y ese alguien era el hombre más poderoso del reino. La noche había comenzado con ella llorando sola en el jardín, invisible como siempre. Terminaba con ella de pie en el centro del salón, vista por primera vez.
El camino que venía sería difícil, lleno de desafíos que apenas podía imaginar. Pero mientras subía las escaleras hacia la habitación que ahora era suya, Ishara supo algo con certeza absoluta. Nunca volvería a ser invisible. La luna brillaba alta sobre Azram cuando Ishara finalmente se quedó dormida, y en sus sueños, por primera vez, no había sombras, solo luz. El palacio del sultán Nahir se elevaba como una montaña de mármol blanco contra el cielo azul de Azram. Sus cúpulas doradas reflejaban el sol del desierto con un brillo que lastimaba los ojos. Los jardines se extendían por hectáreas, con fuentes que cantaban día y noche, árboles de granada que daban sombra a caminos de piedra pulida, y flores de todos los colores que perfumaban el aire con una fragancia embriagadora. Era un lugar de belleza incomparable, un sueño hecho realidad para cualquiera. Para Ishara era una prisión. Había pasado una semana desde su llegada, una semana en la que cada día se sentía más perdida, más fuera de lugar, más consciente de que no pertenecía allí. La habitación que le habían asignado era más grande que toda la casa donde había crecido. Las telas que colgaban de las paredes valían más que todo lo que su familia había poseído jamás. Las sirvientas que la atendían eran más de las que podía contar, y sin embargo nunca se había sentido tan sola. El sultán Nahir era amable, atento, respetuoso, pero también estaba ocupado. Dirigir un reino requería cada minuto de su tiempo. Reuniones con consejeros, audiencias con nobles, disputas territoriales, problemas de comercio, asuntos militares. Ishara lo veía durante las cenas formales. Conversaban brevemente en los jardines cuando él encontraba un momento libre, pero la mayor parte del tiempo estaba sola, sola en un palacio lleno de gente que la miraba con desprecio. La primera en llegar fue su madre. Nadia apareció 3 días después de que Ishara se instalara en el palacio, vestida con sus mejores galas y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hija mía», dijo, abrazándola con una calidez fingida que hizo que Ishara se tensara. «¿Cuánto te hemos extrañado?» Ishara no respondió. Sabía que esa actuación tenía un propósito. No tardó en revelarse. Nadia cerró la puerta de la habitación y su máscara se resquebrajó levemente. «Necesito que hables con el sultán sobre tu padre», dijo, su voz perdiendo la dulzura artificial. «Yasir ha tenido algunas dificultades con los impuestos este año. Una palabra tuya podría resolver todo». Ishara sintió que algo frío se instalaba en su estómago. «Madre, apenas llevo una semana aquí, no puedo...» «Eres la futura sultana», interrumpió Nadia con sequedad. «Tienes poder ahora. Úsalo para ayudar a tu familia». «¿Mi familia?», repitió Ishara, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir dentro de ella. «¿La misma familia que me encerró en mi habitación? ¿La que me hizo invisible durante toda mi vida?» Nadia la miró con ojos duros como piedras. «No seas desagradecida. Te criamos, te alimentamos, te dimos un techo. Ahora es tu turno de retribuir». Antes de que Ishara pudiera responder, Nadia ya se había ido, dejando tras de sí solo el aroma de su perfume caro y el peso de sus expectativas. Al día siguiente llegaron Lamara y Dahra. Entraron a la habitación de Ishara sin pedir permiso, como si el palacio fuera suyo. Lamara llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos oscuros. Dahra vestía de azul cielo, el color que siempre le había sentado mejor. Ambas lucían hermosas, impecables, perfectas, y ambas miraban a Ishara con un odio apenas contenido. «Vaya, vaya», dijo Lamara, caminando por la habitación y tocando las telas, las joyas, los muebles con dedos codiciosos. «Mira todo esto, todo lo que debería haber sido mío». «Nuestro», corrigió Dara, sentándose en el diván como si fuera la dueña del lugar. «Todo lo que debería haber sido nuestro». Ishara se mantuvo de pie junto a la ventana, intentando mantener la compostura. «¿Qué quieren?» Lamara se acercó con pasos lentos y calculados. «Queremos que recuerdes quién eres realmente», dijo.
su voz dulce como miel envenenada. Una niña ordinaria que tuvo suerte, nada más. El sultán te eligió por lástima, agregó Dahra, porque estabas llorando como una niña abandonada. Pero la lástima no dura para siempre, hermanita. Cuando se dé cuenta de su error, continuó la Mara, cuando vea que no sabes nada de política, que no entiendes las intrigas de la corte, que eres incapaz de comportarte como una verdadera sultana, te desechará, y entonces volverás a ser lo que siempre fuiste, nadie. Ishara sintió que las palabras se clavaban en ella como cuchillos, porque en el fondo, una parte de ella temía que tuvieran razón. «Váyanse», logró decir, su voz apenas audible. «Oh, nos vamos», dijo la Mara con una sonrisa cruel. «Pero volveremos, siempre volveremos, para recordarte tu lugar». Cuando se fueron, Ishara se derrumbó en el suelo. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío hueco en su pecho. Pero su familia no era su único problema. La corte del sultán Nahir estaba llena de nobles, consejeros, damas de compañía y concubinas anteriores que veían a Ishara como una amenaza, o peor aún, como una impostora. Especialmente las 3 concubinas que habían compartido el favor del sultán antes de que él decidiera buscar esposa, Amira, Salima y Yasmín. Amira era la más hermosa de las 3, con ojos color miel y una figura que hacía que los hombres tropezaran con sus propias palabras. Había sido la favorita del sultán durante 2 años. Salima era inteligente, astuta, conocía cada secreto de cada noble en la corte. Yasmín era joven, apenas 20 años, pero poseía una dulzura estudiada que engañaba a todos. Las 3 odiaban a Ishara con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. El primer ataque fue sutil. Durante una cena formal con nobles de provincias lejanas, Ishara fue sentada en el lugar de honor junto al sultán. Amira se acercó con una bandeja de frutas. «Mi sultana», dijo con una reverencia exagerada, «permítame ofrecerle las mejores uvas de nuestros viñedos». Ishara tomó una, agradecida por el gesto que parecía amable. La mordió. El sabor amargo invadió su boca instantáneamente. Tosió, intentando escupir discretamente, pero ya varios nobles la miraban. Amira se cubrió la boca con falsa preocupación. «¡Oh, qué terrible! Las uvas deben haberse echado a perder. ¡Qué vergüenza que nuestra futura sultana haya tenido que experimentar algo tan desagradable!» Pero Ishara había visto el brillo triunfal en los ojos de Amira. No habían sido las uvas. Habían agregado algo amargo deliberadamente. El sultán se dio cuenta, pero no dijo nada en ese momento. Solo tomó la mano de Ishara bajo la mesa y la apretó suavemente. Un gesto de apoyo silencioso. Los ataques continuaron. Salima comenzó a esparcir rumores sobre Ishara, que no sabía leer, que no conocía las costumbres de la corte, que había seducido al sultán con brujería, porque no había otra explicación para que la eligiera a ella sobre mujeres más dignas. Los rumores se extendían como fuego en pasto seco, alimentados por los nobles que veían a Ishara como una oportunidad perdida para casar a sus propias hijas con el sultán. Yasmín adoptó un enfoque diferente. Se hacía la amiga de Ishara, la visitaba en su habitación, le ofrecía consejos sobre cómo comportarse en la corte. Pero cada consejo era una trampa. Le sugería vestidos que estaban fuera de moda, le enseñaba protocolos incorrectos, la guiaba hacia errores que luego serían motivo de burla. Ishara comenzó a dudar de cada decisión que tomaba. ¿Debía usar ese vestido o este otro? ¿Debía hablar en el consejo o permanecer callada? ¿Debía sonreír o mantener una expresión seria? Cada elección parecía incorrecta. Cada movimiento resultaba en miradas de desprecio o susurros burlones. Las damas de la corte la excluían de sus reuniones. Cuando entraba a una habitación, las conversaciones morían.
Cuando intentaba participar en las actividades sociales, la ignoraban como si fuera invisible. De nuevo, como siempre. Una tarde, mientras caminaba por los jardines intentando encontrar algo de paz, escuchó voces detrás de un seto alto. Se detuvo, reconociendo las voces de Amira, Salima y Yasmín. «No durará mucho más», decía Amira. «Ya se está desmoronando. La vi ayer en el salón temblando como un ratón asustado. El sultán se dará cuenta pronto», agregó Salima. «Verá que cometió un error, y entonces nosotras estaremos aquí, esperando». «No podemos solo esperar», dijo Yasmín, su voz perdiendo toda la dulzura fingida. «Necesitamos acelerar el proceso. Necesitamos que cometa un error tan grande que el sultán no tenga más opción que desterrarla». «¿Qué propones?», preguntó Amira con interés. «La ceremonia de presentación es en 3 días», explicó Yasmín. «Cuando Ishara sea presentada oficialmente ante todos los nobles del reino, es el momento perfecto». Ishara no escuchó más. Salió corriendo de los jardines, su corazón latiendo con violencia. Llegó a su habitación y cerró la puerta con llave. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, intentando respirar. Estaban conspirando contra ella. Su familia la despreciaba, la corte la rechazaba, y ella no sabía cómo defenderse porque nunca nadie le había enseñado a pelear. Los días siguientes fueron una tortura. Ishara apenas comía, apenas dormía. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada sonrisa ocultaba un puñal. Se sentía atrapada en un mundo donde no conocía las reglas del juego y todos los demás jugaban para destruirla. La noche antes de la ceremonia de presentación, Lamara y Dahra regresaron. Esta vez no vinieron solas. Trajeron a Nadia y a Jasir. Toda la familia reunida en la habitación de Ishara como buitres alrededor de una presa herida. «Hemos escuchado cosas preocupantes», dijo Jasir, su voz cargada de falsa preocupación. «Que no te estás adaptando bien al palacio. Que estás haciendo el ridículo», agregó Nadia, «avergonzando nuestro nombre». «Mañana es tu gran oportunidad», dijo Lamara, acercándose con una caja en las manos. «Tu presentación ante toda la nobleza. No puedes fallar». Abrió la caja. Dentro había un vestido de un rojo intenso, bordado con hilos de oro, joyas incrustadas en el corpino. Era el vestido más hermoso que Ishara había visto jamás. «Te trajimos esto», dijo Dara, «un regalo de tu familia que te ama». Ishara miró el vestido con desconfianza. «¿Por qué?», preguntó. «Ustedes nunca me han dado nada, porque a pesar de todo, eres nuestra sangre», dijo Nadia con una actuación digna del mejor teatro. «Queremos que triunfes mañana, que demuestres que una hija de Jasir puede ser una gran sultana». Ishara quería rechazarlo. Cada instinto le gritaba que no confiara, pero una parte de ella, esa parte pequeña y herida que todavía anhelaba el amor de su familia, quería creer que tal vez, solo tal vez, finalmente la habían aceptado. «Gracias», murmuró tomando la caja. «Úsalo mañana», dijo Lamara. «Te verás magnífica». Cuando se fueron, Ishara colocó la caja sobre su cama. El vestido brillaba bajo la luz de las lámparas de aceite. Era perfecto, demasiado perfecto. Pero estaba tan cansada de dudar, tan exhausta de temer cada sombra, que decidió arriesgarse. Mañana usaría el vestido. Mañana demostraría que podía ser la sultana que Nahir necesitaba. La mañana de la ceremonia llegó con un cielo despejado. Los nobles comenzaron a reunirse en el gran salón del palacio desde temprano. Cientos de personas de todos los rincones del reino venían a conocer a la mujer que había capturado el corazón del sultán de una manera tan inesperada. Ishara se vistió con ayuda de sus sirvientas. El vestido rojo se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Las joyas brillaban contra la tela. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. Por primera vez en su vida, se veía hermosa. Se veía digna de ser sultana.
La ceremonia comenzó con música, y Shara esperaba en una habitación lateral, escuchando los discursos del gran visir, las presentaciones de los nobles, los cantos ceremoniales. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Entonces llegó su momento. Las puertas se abrieron, todos los ojos se volvieron hacia ella, y Shara respiró profundo y dio el primer paso. Dio 3 pasos antes de que algo comenzara a arder. Al principio pensó que era su imaginación, un calor extraño en su piel, pero luego el calor se convirtió en fuego. El vestido comenzó a arder desde dentro, las telas impregnadas con algún aceite inflamable que se había activado con el movimiento y el calor de su cuerpo. Y Shara gritó. Las llamas subían por su torso, alcanzaban sus brazos. El dolor era insoportable. Los nobles se levantaron de sus asientos, algunos gritando, otros paralizados por el shock. Los guardias corrieron hacia ella, pero las llamas eran demasiado intensas. Fue el sultán quien la alcanzó primero. Nahir arrancó su propia capa y la envolvió con ella, sofocando las llamas con sus propias manos, sin importarle que el fuego le quemara la piel. La levantó en brazos y la sacó del salón mientras los nobles estallaban en caos. Los siguientes momentos fueron borrosos, y Shara recordaba dolor, tanto dolor que pensó que moriría. Recordaba las voces de los médicos de palacio, sus manos trabajando sobre sus quemaduras. Recordaba la voz del sultán ordenando que encontraran a los responsables. Recordaba oscuridad. Cuando finalmente despertó, estaba en su habitación. Las vendas cubrían sus brazos y parte de su torso. El dolor era constante, pulsante, pero soportable gracias a las hierbas que los médicos le habían dado. Nahir estaba sentado junto a su cama, sus propias manos vendadas. No se había movido de allí desde que los médicos la estabilizaron. ¿Estás despierta?, preguntó con suavidad cuando vio que ella abría los ojos. Y Shara intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Él le acercó agua, la ayudó a beber lentamente. ¿Qué pasó?, logró susurrar finalmente. Alguien impregnó tu vestido con aceite de lámpara mezclado con resina, explicó Nahir, su voz controlada pero con furia contenida debajo. Diseñado para arder lentamente cuando se calentara con el movimiento. Un atentado. Mi familia, dijo Ishara, las lágrimas comenzando a caer. Ellas me dieron el vestido, Lamara y Dahra. Nahir apretó los puños, haciendo que sus vendas se tensaran. Ya lo sé. Mis guardias las interrogaron, confesaron, junto con las 3 concubinas que las ayudaron a planear todo. Ishara cerró los ojos. El dolor físico no era nada comparado con el dolor en su corazón. Sus propias hermanas habían intentado matarla. Su propia sangre había intentado quemarla viva. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me odian tanto? Por envidia, respondió Nahir. Por celos, porque tú tienes algo que ellas nunca tendrán, un corazón honesto. Ishara rompió a llorar. Todo el dolor acumulado, todo el rechazo, toda la soledad que había soportado durante semanas, finalmente se desbordó. Lloró por la niña que había sido invisible. Lloró por la familia que nunca la amó. Lloró por las heridas en su cuerpo y por las cicatrices en su alma. Nahir no intentó detener sus lágrimas. Solo tomó su mano con cuidado, evitando las quemaduras, y se quedó allí, presente, real, firme. Ellas ganan, dijo Ishara entre sollozos. Tenían razón. No pertenezco aquí. No sé cómo ser sultana. No sé cómo defenderme. Soy débil. No eres débil, dijo Nahir con firmeza. Has sobrevivido años de invisibilidad. Has soportado el rechazo de tu propia familia. Has enfrentado una corte hostil completamente sola. Y ahora sobreviviste un intento de asesinato. Eso no es debilidad, Ishara. Eso es fuerza que aún no reconoces. No sé si puedo seguir, admitió ella. Duele demasiado. El sultán se inclinó hacia adelante.
su rostro serio, pero sus ojos llenos de una calidez que ella nunca había visto en nadie. ¿Sabes por qué te elegí aquella noche?, preguntó. No fue por lástima, fue porque vi en ti algo que no vi en ninguna otra mujer que conocí. Vi verdad, vi coraje para ser tú misma incluso cuando eso significaba estar sola. Vi a alguien que había sido rota pero no destruida. Hizo una pausa, asegurándose de que ella lo mirara a los ojos. Pero también vi potencial. El potencial de convertirte en la líder más grande que este reino haya conocido. Porque las mejores líderes no son aquellas que nacieron en el poder, Ishara. Son aquellas que conocen el dolor, que entienden la injusticia, que han estado en el fondo y decidieron levantarse. No sé cómo levantarme, susurró Ishara. Entonces aprenderás, dijo Nahir, y yo te enseñaré. No estarás sola nunca más, te lo prometo. Por primera vez desde que llegó al palacio, Ishara sintió algo más que miedo y dolor. Sintió esperanza, pequeña, frágil, pero real. ¿Qué pasará con ellas?, preguntó. Con mi familia, con las concubinas. Tus hermanas y las 3 concubinas han sido desterradas, respondió Nahir. Nunca podrán regresar a Azram. Tus padres están prohibidos de entrar al palacio, no volverán a lastimarte. Ishara asintió lentamente. Una parte de ella sentía alivio. Otra parte, la parte que todavía era una niña buscando amor, sentía dolor por la familia que perdió. Aunque tal vez nunca la tuvo realmente. Los días siguientes fueron difíciles. Las quemaduras sanaban lentamente, dejando cicatrices que Ishara sabía que llevaría por siempre. Pero el sultán cumplió su promesa. No la dejó sola. Visitaba su habitación cada mañana y cada noche. Le leía cuando ella no podía dormir por el dolor. Hablaba con ella sobre el reino, sobre política, sobre la vida que compartirían. Y lentamente, muy lentamente, Ishara comenzó a cambiar. La niña que había sido invisible empezó a desaparecer. En su lugar emergía algo nuevo, algo más fuerte. Una tarde, 2 semanas después del atentado, Ishara se levantó de la cama por primera vez sin ayuda. Caminó hasta el espejo y se miró. Las vendas todavía cubrían partes de su cuerpo. Su rostro se veía más delgado, marcado por el sufrimiento, pero sus ojos eran diferentes. Ya no eran los ojos de una niña asustada, eran los ojos de alguien que había tocado fondo y decidido salir. El sultán entró a la habitación y la encontró de pie frente al espejo. «Estás levantada», dijo con una sonrisa. «Estoy cansada de estar acostada», respondió Ishara. «Estoy cansada de ser víctima». Nahir se acercó y se colocó detrás de ella, sus ojos encontrándose en el reflejo del espejo. «¿Qué quieres hacer?». Ishara respiró profundo, sintiendo cómo algo dentro de ella se acomodaba en su lugar, una determinación que nunca había sentido antes. «Quiero aprender», dijo. «Quiero aprender todo lo que necesito saber para ser la sultana que este reino merece. Quiero aprender a defenderme. Quiero aprender a gobernar. Quiero aprender a convertir mi dolor en poder». El sultán sonrió. Era una sonrisa de orgullo genuino. «Entonces empezamos mañana». Esa noche, Ishara se quedó despierta mirando las estrellas a través de su ventana. Las mismas estrellas que solía mirar desde el jardín trasero de la casa de su padre, cuando era invisible y sola. Pero ya no era esa niña. Esa niña había muerto en las llamas. En su lugar nacía una mujer que no permitiría que nadie volviera a hacerla sentir invisible jamás. Las cicatrices en su piel le recordarían siempre el precio que pagó, pero también le recordarían que sobrevivió. Y la supervivencia, descubrió Ishara esa noche, era solo el principio. Ahora venía el renacimiento. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de seda. Ishara se despertó temprano, como lo había hecho cada día durante los últimos 3 meses. Ya no era la misma joven que había llegado al palacio temblando de miedo. Las cicatrices en su piel eran un recordatorio constante de lo que había sobrevivido.
pero también eran un símbolo de su renacimiento. El sultán Nahir cumplió su palabra. Cada mañana, después de atender sus primeros deberes como gobernante, dedicaba 2 horas a enseñarle todo lo que necesitaba saber: política, economía, leyes, historia del reino, estrategia militar, diplomacia. Ishara absorbía cada lección como una esponja sedienta. Su mente, que había sido ignorada durante años, demostró ser brillante cuando finalmente se le dio la oportunidad de brillar. Pero no fue solo el sultán quien la ayudó. Ishara descubrió que no todos en el palacio la odiaban. Había quienes vieron su sufrimiento y decidieron apoyarla en silencio. La primera en acercarse fue Sara, una de las sirvientas más antiguas del palacio. Era una mujer de 50 años, con canas prematuras y ojos sabios que habían visto demasiado. Una tarde, mientras Ishara descansaba en los jardines, Zahra se acercó con una bandeja de té. «Mi sultana», dijo con una reverencia genuina, «permítame servirle». Ishara la miró con sorpresa. La mayoría de las sirvientas evitaban su mirada, intimidadas por las intrigas de la corte. «Gracias, Sara». La mujer sirvió el té en silencio. Luego, en voz apenas audible, dijo: «He servido en este palacio durante 30 años. He visto muchas cosas, cosas que no debería haber visto». Ishara la miró con atención. «¿Qué cosas?». Sara miró alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba. Las concubinas que fueron desterradas no actuaron solas. Había nobles que las apoyaban, nobles poderosos que no querían que una mujer de origen humilde se convirtiera en sultana. Pensaban que podrían controlar al sultán si se casaba con una de sus hijas. «¿Qué nobles?», preguntó Ishara, sintiendo cómo su corazón aceleraba. «El visir Malik, para empezar», dijo Sara, «y la familia al-Rashid. Tienen influencia sobre la mitad de la corte. Cuando el atentado fracasó, se retiraron a las sombras, pero siguen conspirando». Ishara procesó la información. No era suficiente con que sus hermanas y las concubinas hubieran sido castigadas. Había raíces más profundas de traición que necesitaban ser arrancadas. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Ishara. «Podrías meterte en problemas». Sara sonrió con tristeza. «Porque yo también fui invisible una vez. Cuando llegué a este palacio, era solo una niña huérfana buscando trabajo. Nadie me veía, nadie me escuchaba. Veo en usted lo que yo fui, y quiero ayudarla a convertirse en lo que yo nunca pude ser». Desde ese día, Sara se convirtió en los ojos y oídos de Ishara dentro del palacio. Le contaba los rumores, le advertía sobre las trampas, le revelaba quién era leal y quién solo fingía serlo. El segundo aliado llegó de manera inesperada. Tarik era el maestro de armas del sultán, un hombre enorme con cicatrices de batalla y una reputación de ser implacable en el combate. Ishara lo había visto desde lejos, pero nunca había hablado con él. Una mañana, mientras caminaba por el patio de entrenamiento, Tarik la detuvo. «Mi sultana», dijo con una voz que sonaba como trueno, «he escuchado que desea aprender a defenderse». Ishara lo miró sorprendida. «¿Quién te dijo eso?» «El sultán. Me pidió que le enseñara si usted estaba dispuesta». Ishara no lo dudó ni un segundo. «Estoy dispuesta». Así comenzaron sus entrenamientos. Cada tarde, después de sus lecciones de política, Ishara pasaba 2 horas aprendiendo defensa personal. Tarik era un maestro duro, pero justo. No la trataba con delicadeza por ser mujer o futura sultana. La entrenaba como entrenaría a cualquier guerrero. «El poder no solo viene del conocimiento», le decía mientras la hacía practicar movimientos una y otra vez. «También viene de la capacidad de defenderse, de no tener miedo de enfrentar a quienes quieren destruirte». Ishara descubrió que tenía aptitud para el combate. Sus años de invisibilidad le habían enseñado a observar, a anticipar movimientos, a leer intenciones en los ojos de las personas. Esas mismas habilidades la hacían buena en la lucha. El tercer aliado fue el más sorprendente de todos.
Rashid era el hijo menor del visir Malik, el mismo noble que conspiraba contra Ishara. Pero, a diferencia de su padre, Rashid había estudiado leyes y creía en la justicia por encima del poder político. Se acercó a Ishara una noche, después de una cena formal. La encontró en la biblioteca, rodeada de libros sobre jurisprudencia. «Mi sultana», dijo, haciendo una reverencia profunda. «Necesito hablar con usted. Es sobre mi padre». Ishara cerró el libro que estaba leyendo y le indicó que se sentara. «Escucho». Rashid respiró profundo, como si lo que estaba a punto de decir le costara todo. «Mi padre está planeando algo para la ceremonia de coronación. No sé exactamente qué, pero he escuchado conversaciones. Reuniones secretas con nobles descontentos, menciones de un plan para desacreditarla públicamente durante la ceremonia». «¿Por qué me dices esto?», preguntó Ishara. «Es tu padre, porque lo que está haciendo está mal», respondió Rashid con convicción. «Mi padre cree que el poder es un derecho de nacimiento, que solo aquellos nacidos en familias nobles merecen gobernar. Pero yo he leído las leyes antiguas de Azram. He estudiado la historia de nuestro reino. Los mejores gobernantes no fueron aquellos que nacieron en palacios, fueron aquellos que entendieron el sufrimiento del pueblo porque lo vivieron». Ishara sintió respeto por el joven frente a ella. Traicionar a tu propia familia por principios requería un coraje que ella entendía mejor que nadie. «¿Qué más sabes?». Rashid le contó todo. Los nombres de los nobles involucrados, las reuniones secretas, los planes para sabotear la ceremonia de coronación. Y lo más importante, le reveló dónde guardaba su padre la evidencia de sus conspiraciones, en un cofre oculto en su biblioteca privada. Con la información de sus 3 aliados, Ishara comenzó a tejer su propia red. Ya no era la joven asustada que llegó al palacio. Ahora entendía cómo funcionaba el poder. No se trataba solo de tener un título. Se trataba de tener información, aliados leales y el coraje para actuar cuando llegara el momento. Pero antes de enfrentar a los conspiradores de la corte, había algo que Ishara necesitaba hacer, algo personal. Una semana antes de la ceremonia de coronación, ordenó que trajeran a su familia al palacio. No para perdonarlos, sino para cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva. Yasir, Nadia, Lamara y Dara fueron escoltados al salón del trono. Estaban encadenados, sus ropas ya no eran las galas lujosas de antes. El destierro aún no se había ejecutado públicamente porque Ishara había pedido un retraso. Quería mirarlos a los ojos una última vez antes de que desaparecieran de su vida para siempre. El sultán Nahir estaba sentado en su trono. Ishara estaba de pie a su lado, vestida con ropas de sultana, su postura erguida, su mirada firme. Ya no quedaba rastro de la niña que lloraba en el jardín. Cuando su familia entró y la vio, las reacciones fueron diferentes. Yasir la miró con rabia impotente, Nadia con desprecio apenas contenido, Lamara y Dara lloraban, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración porque su plan había fallado. «Ishara», empezó Nadia, su voz intentando recuperar algo de autoridad maternal. «Hija, esto es un malentendido. Nosotros nunca...». «Silencio», dijo Ishara. Su voz era suave, pero tenía un filo de acero que hizo que todos se callaran. «He esperado toda mi vida para que me vieran. Ahora me verán y escucharán». Caminó hacia ellos lentamente, cada paso resonando en el silencio del salón. «Durante 18 años fui invisible en mi propia casa. Me alimentaron, sí. Me dieron techo, sí. Pero nunca me dieron lo que más necesitaba: ser vista, ser amada, ser valorada». Se detuvo frente a Nadia. «Madre, me cerraste la puerta en mi cara la noche que cambió mi vida. Me dijiste que no arruinara la celebración. ¿Sabes qué? No la arruiné, la transformé. Porque el sultán no buscaba una actuación perfecta, buscaba verdad.
Nadia apartó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hija. Ishara se movió hacia Lamara y Dahra. «Hermanas, me trataron como si fuera menos que nada durante toda mi vida. Me robaron, me humillaron, me hicieron sentir que no merecía existir. Y cuando finalmente tuve algo que ustedes querían, intentaron matarme». Lamara gritó entre sollozos. «Debió ser mío. Yo soy la mayor. Yo merezco ser sultana». «Merecer no es lo mismo que desear», respondió Ishara con calma. «Tú deseabas el poder. Yo merecía ser vista. Hay una diferencia». Se volvió hacia Jasir. «Padre, esa palabra nunca significó nada cuando la pensaba en relación contigo. Un padre protege, un padre ama, un padre ve a sus hijos, a todos sus hijos. Tú solo viste inversiones. Lamara y Dahra eran inversiones valiosas. Yo era un gasto innecesario». Jasir finalmente habló, su voz llena de amargura. «Te di una vida, un hogar, comida. ¿Qué más querías?» «Quería que me vieras», dijo Ishara, y por primera vez su voz se quebró levemente. «Solo eso, pero nunca lo hiciste. Y ahora es demasiado tarde». Se alejó de ellos y regresó al lado del sultán. Nahir le tomó la mano en un gesto de apoyo silencioso. «El destierro que se les ha impuesto será ejecutado mañana al amanecer», declaró Ishara. «Nunca podrán regresar a Asram. Vivirán el resto de sus días sabiendo que la hija que ignoraron se convirtió en la mujer más poderosa del reino. No porque nació en el poder, sino porque lo ganó». «Esto es injusto», gritó Dara. «Somos tu familia». «No», dijo Ishara con finalidad. «Ustedes son las personas que compartieron mi sangre, pero nunca mi vida. Mi familia está aquí ahora, en este palacio, con las personas que me vieron cuando era invisible». Hizo una señal a los guardias. «Llévenlos. No quiero volver a verlos jamás». Mientras arrastraban a su familia fuera del salón, Ishara permaneció firme. No lloró, no tembló. Había llorado suficientes lágrimas por ellos. Este era el cierre que necesitaba. Cuando las puertas se cerraron, el sultán se puso de pie y la abrazó. «Eso fue difícil», dijo suavemente. «Lo necesario no siempre es fácil», respondió Ishara. «Pero ahora puedo seguir adelante sin ese peso». Los días siguientes se enfocó en la segunda parte de su plan: confrontar a los nobles conspiradores. Con la ayuda de Rashid, Ishara obtuvo acceso a la biblioteca privada del visir Malik. Lo que encontró allí fue más de lo que esperaba. No solo había evidencia de la conspiración contra ella, sino también de años de corrupción, malversación de fondos del reino y manipulación de leyes para beneficio personal. El visir Malik había estado robando al reino durante décadas. Ishara copió todo, cada documento, cada carta, cada registro. Y luego, con la ayuda de Sara y Tariq, organizó una trampa. La noche antes de la ceremonia de coronación, convocó a una reunión especial del consejo. Todos los nobles principales estaban presentes, incluyendo al visir Malik y la familia al-Rashid. Pensaban que era una reunión rutinaria para discutir los preparativos finales. No lo era. Ishara entró al salón del consejo caminando con la confianza de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. El sultán Nahir estaba con ella, junto con Tariq y una guardia especial que respondía solo al sultán. «Gracias por venir», comenzó Ishara, su voz clara y firme. «Sé que están ocupados con los preparativos para mañana, pero hay asuntos que necesitan resolverse antes de que yo sea coronada como sultana». El visir Malik la miró con una sonrisa condescendiente. «Por supuesto, mi futura sultana. Estamos aquí para servirle». «Qué interesante que uses esa palabra», dijo Ishara. «Servir, porque durante los últimos 20 años has servido a muchos, pero no a este reino». La sonrisa del visir se congeló. «¿A qué se refiere?» Ishara colocó un cofre sobre la mesa del consejo. Lo abrió. Dentro estaban todos los documentos que había copiado. «Me refiero a esto: evidencia de malversación de fondos, sobornos,
manipulación de leyes comerciales para beneficiar a familias específicas, y mi favorito personal, conspiración para asesinar a la futura sultana. El silencio en el salón era absoluto. Los nobles miraban los documentos con expresiones que iban desde el shock hasta el terror. Aquellos que estaban involucrados palidecieron. Aquellos que eran inocentes miraban al visir Malik con incredulidad. «Esto es ridículo», dijo Malik, intentando mantener la compostura. «¿Dónde obtuvo esos documentos? Fueron robados de mi propiedad privada. No son evidencia válida. Fueron obtenidos legalmente», dijo Rashid, dando un paso adelante. Las miradas de todos se volvieron hacia él. «Yo le di acceso a mi sultana. Como ciudadano de Azram, es mi deber reportar crímenes contra el reino, incluso si el criminal es mi padre». Malik miró a su hijo con una mezcla de furia y dolor. «¡Traidor!», escupió. «No», respondió Rashid con calma. «Tú eres el traidor. Yo solo elegí el lado de la justicia». Y Shara continuó, sacando documento tras documento, explicando cada crimen con precisión legal que había aprendido durante meses de estudio. Los fondos que debían ir a la construcción de pozos en las provincias del sur fueron desviados a cuentas privadas. Las leyes que favorecieron injustamente a mercaderes específicos fueron compradas con sobornos, y las reuniones secretas para planear mi muerte están documentadas con fechas, lugares y participantes. Nombró a cada noble involucrado. Algunos intentaron negar. Otros comenzaron a señalarse entre sí, buscando salvarse traicionando a sus cómplices. La unidad de su conspiración se desmoronó como castillo de arena ante la evidencia irrefutable. «Según las leyes de Azram», declaró Ishara, «los crímenes de traición contra la corona se castigan con destierro permanente o, en casos extremos, ejecución. Los crímenes de corrupción se castigan con confiscación de bienes y prisión». El sultán Nahir se puso de pie. «Como sultán de Azram, confirmo la evidencia presentada. El visir Malik y todos los nobles cuyos nombres han sido mencionados quedan despojados de sus títulos y propiedades. Serán desterrados del reino. Tienen hasta el amanecer para abandonar Azram. Si son encontrados dentro de nuestras fronteras después de ese tiempo, serán ejecutados». El caos estalló. Nobles gritando, algunos rogando clemencia, otros maldiciendo. Pero los guardias de Tariq ya estaban en posición. Uno por uno los conspiradores fueron arrestados y sacados del salón. Cuando finalmente el salón quedó solo con los nobles leales, un anciano llamado Harún se puso de pie. Era el noble más viejo de la corte, respetado por su sabiduría. «Mi sultana», dijo con una reverencia profunda, «he vivido 70 años y he servido a 3 sultanes. Nunca había visto tal demostración de justicia y coraje. Mañana no solo presenciaremos una coronación, presenciaremos el comienzo de una nueva era para Azram». Los demás nobles presentes asintieron, algunos con entusiasmo genuino, otros con resignación, pero todos con respeto. La ceremonia de coronación llegó con un amanecer glorioso. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con fuerza renovada. Miles de personas de todo el reino se reunieron en el gran patio del palacio para presenciar el momento histórico. Ishara se vistió con un vestido blanco bordado con hilos de oro y plata. No era tan ostentoso como los que Lamara y Dara solían usar, pero era elegante, digno, apropiado. Las cicatrices en sus brazos estaban visibles. No intentó ocultarlas. Eran parte de su historia, parte de quien era ahora. Sara la ayudó a arreglarse, con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de usted, mi sultana». «No lo habría logrado sin ti», respondió Ishara con sinceridad. Cuando llegó el momento, Ishara caminó por el pasillo central del gran salón. A ambos lados, nobles, dignatarios extranjeros, ciudadanos comunes, todos la miraban. Pero esta vez,
Las miradas no eran de desprecio o lástima, eran de respeto, admiración y esperanza. El sultán Nahir la esperaba en el estrado. A su lado estaba el sumo sacerdote de Asram, sosteniendo la corona de la sultana. Ishara se arrodilló frente a ellos. El sacerdote comenzó las bendiciones tradicionales, las palabras antiguas que se habían pronunciado durante siglos en cada coronación. Pero cuando terminó la parte ceremonial, fue el sultán quien habló. Ishara, dijo, su voz resonando en todo el salón. Llegaste a este palacio como una joven invisible, rechazada por su propia familia, desconocida para el reino. Pero en estos meses has demostrado más sabiduría, coraje y compasión que muchos que nacieron en el poder. Has enfrentado la traición, has sobrevivido el fuego, has desenmascarado la corrupción y has traído justicia donde había sombras. Tomó la corona de manos del sacerdote. Hoy no solo te corona esta ceremonia, te coronan tus acciones, tus principios y tu fuerza. Asram no solo gana una sultana, gana una líder que conoce el dolor del pueblo porque lo vivió. Gana una gobernante que no olvidará nunca cómo se siente ser invisible y que trabajará para que nadie más en este reino tenga que sentir eso. Colocó la corona sobre la cabeza de Ishara. «Levántate, sultana Ishara de Asram». Ishara se puso de pie. El salón estalló en vítores. No los vítores educados y obligados de la nobleza, sino gritos genuinos de celebración del pueblo que había escuchado su historia y vio en ella esperanza. Los meses siguientes fueron de transformación. Ishara no perdió tiempo en implementar cambios. Con Rashid, como su nuevo visir de justicia, revisaron cada ley del reino, eliminando aquellas que favorecían injustamente a los ricos y poderosos. Crearon nuevas leyes que protegían a los más vulnerables. Los fondos que habían sido robados fueron recuperados y usados para lo que originalmente se destinaban. Pozos fueron construidos en las provincias del sur. Escuelas fueron abiertas en las aldeas remotas. Hospitales recibieron recursos que necesitaban desesperadamente. Ishara estableció audiencias públicas donde cualquier ciudadano, sin importar su posición social, podía venir al palacio y ser escuchado. Muchos nobles se burlaban al principio, diciendo que era una pérdida de tiempo escuchar las quejas de campesinos y mercaderes. Pero Ishara no se dejaba intimidar. Fui invisible durante 18 años, les recordaba. Sé exactamente cómo se siente que nadie te escuche. Ningún ciudadano de Asram volverá a sentir eso mientras yo sea sultana. Y cumplió. Escuchaba cada petición, cada queja, cada historia, y cuando encontraba injusticia, actuaba. Despidió a funcionarios corruptos, ayudó a familias que habían sido despojadas de sus tierras, creó programas para viudas y huérfanos. El reino comenzó a prosperar de maneras que no había prosperado en décadas. El comercio floreció porque las leyes eran justas y predecibles. La agricultura mejoró porque los campesinos tenían recursos y apoyo. La educación se expandió porque Ishara creía que el conocimiento no debía ser privilegio de los ricos. El sultán Nahir observaba todo con orgullo. Una noche, mientras cenaban en privado, le dijo: «¿Sabes por qué te elegí aquella noche en el jardín? Porque viste verdad», respondió Ishara. «Vi más que eso», dijo él. «Vi el futuro. Vi a la mujer que podrías convertirte si se te daba la oportunidad. Y no me equivoqué». Ishara sonrió. «Tú me diste más que una oportunidad. Me diste una razón para creer que podía ser más que invisible». 2 años después de su coronación, Ishara estaba en los jardines del palacio. Los mismos jardines donde una vez lloraba sola, invisible y rota, pero ahora estaba rodeada de personas. Sara la acompañaba contándole chismes del palacio con cariño. Tariq llegó para reportar sobre el nuevo programa de defensa que habían implementado.
Rashid venía con noticias sobre reformas legales adicionales, y junto a ella, tomando su mano, estaba Nahir, ya no solo su sultán, sino su compañero en todo sentido. ¿Alguna vez imaginaste esto?, le preguntó él. Cuando eras niña, invisible en tu propia casa, ¿imaginaste que algún día estarías aquí? Ishara miró alrededor. El palacio que una vez le pareció una prisión ahora era su hogar. Las personas que la rodeaban no eran solo súbditos o sirvientes, eran su familia elegida. El reino prosperaba bajo su liderazgo compasivo. No, admitió, nunca imaginé esto. Solo soñaba con ser vista, con importarle a alguien, con tener un lugar en el mundo. Y ahora tienes todo un reino, dijo Nahir. Ahora tengo algo mejor, corrigió Ishara. Tengo propósito. Sé por qué pasé por todo ese dolor, para entender, para poder ayudar a otros que también son invisibles, para asegurarme de que ningún niño en Ashram tenga que crecer sintiéndose como yo me sentí. Una joven sirvienta se acercó tímidamente. Era nueva en el palacio, apenas 15 años, con ojos que recordaban a Ishara de sí misma a esa edad. «Mi sultana», dijo con voz temblorosa. «Disculpe la interrupción». «No hay interrupción», respondió Ishara con calidez. «¿Cómo te llamas?» «Aisha, mi sultana». «Aisha, un nombre hermoso. ¿Qué necesitas?» La joven miró al suelo. «Solo quería darle las gracias. Mi familia es pobre. Nunca pensé que podría trabajar en el palacio. Pero las nuevas leyes que usted creó permitieron que personas como yo tuvieran oportunidades. Mi madre llora de alegría cada noche sabiendo que estoy aquí, segura, con un futuro». Ishara se levantó y se acercó a la joven. Levantó suavemente su barbilla para que sus ojos se encontraran. «Nunca bajes la mirada, Aisha, no aquí. En mi palacio todos son vistos, todos importan. ¿Entiendes?» Los ojos de Aisha se llenaron de lágrimas. «Sí, mi sultana. Gracias». Cuando la joven se retiró, Nahir abrazó a Ishara desde atrás. «Ese es el legado real», dijo. «No las leyes que escribes o los edificios que construyes. Es el efecto que tienes en vidas individuales como la de Aisha». Ishara asintió, sintiendo la verdad de sus palabras en lo más profundo de su ser. El sol comenzó a ponerse sobre Ashram, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Desde el jardín del palacio, Ishara podía ver la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Cada luz que se encendía en las casas representaba una familia, una historia, una vida. Y ella, la niña que una vez fue invisible, ahora tenía la responsabilidad y el privilegio de proteger todas esas vidas. Las cicatrices en sus brazos le recordaban el precio que pagó. Pero cuando miraba todo lo que había logrado, todo lo que había cambiado, sabía que cada cicatriz valió la pena, porque el dolor la había forjado en algo más fuerte que el hierro, una sultana que nunca olvidaría lo que significaba ser invisible y que dedicaría cada día de su reinado a asegurarse de que el verdadero valor de cada persona fuera reconocido sin importar dónde nacieron o qué familia los crió. En Ashram, bajo el liderazgo de Ishara, se decía que el reino había entrado en una era dorada. Pero Ishara sabía la verdad. No era oro lo que hacía brillar al reino. Era justicia, compasión y la simple promesa de que cada persona merecía ser vista. Y así, la niña que lloró sola en un jardín trasero se convirtió en la sultana que cambió un reino entero. No con espadas ni conquistas, sino con el poder transformador de ser genuinamente humana en un mundo que a menudo olvida la humanidad. El verdadero valor siempre es reconocido. A veces toma tiempo, a veces requiere dolor y sacrificio, pero al final, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y cuando lo hace, tiene el poder de iluminar no solo una vida, sino todo un reino. La historia de Ishara nos enseña una verdad profunda que muchos olvidan en el camino de la vida. El verdadero valor de una persona nunca se mide por dónde nació, sino por quién decide convertirse cuando enfrenta la adversidad.
¿Cuántas veces nos han hecho sentir invisibles? ¿Cuántas veces hemos sido ignorados por aquellos que deberían amarnos incondicionalmente? ¿Cuántas veces hemos llorado en silencio preguntándonos por qué no somos suficiente? Pero lo que Ishara descubrió, y lo que todos debemos comprender, es que ese dolor no nos destruye si decidimos no permitirlo. Cada cicatriz que llevamos, física o emocional, es testimonio de batallas que hemos sobrevivido. No somos víctimas de nuestro pasado, somos guerreros forjados por él. Las personas que nos rechazaron, que nos hicieron sentir pequeños, que intentaron apagar nuestra luz, no tienen el poder de definir nuestro futuro a menos que nosotros se lo permitamos. El sufrimiento puede amargarnos o puede sensibilizarnos, puede cerrarnos el corazón o abrirlo a la compasión por otros que también sufren. La diferencia está en la elección que hacemos cada día cuando nos miramos al espejo y decidimos quiénes queremos ser. Ishara eligió convertir su invisibilidad en empatía, su dolor en justicia, su rechazo en compasión por los rechazados. No buscó venganza cuando tuvo poder, buscó transformación. No repitió el ciclo de crueldad que vivió, lo rompió con amor y sabiduría. Esa es la marca de la verdadera grandeza. No necesitas nacer en un palacio para ser realeza. La realeza está en cómo tratas a aquellos que no pueden darte nada a cambio. Está en defender a los invisibles porque recuerdas cómo se siente serlo. Está en usar tu poder para elevar, no para oprimir. Cada persona que lee esta historia lleva dentro un poco de Ishara. Todos hemos sido invisibles en algún momento. Todos hemos sentido el dolor del rechazo. Pero también todos tenemos la capacidad de levantarnos, de aprender, de crecer y de convertirnos en la luz que necesitábamos cuando estábamos en la oscuridad. Tu pasado no determina tu futuro. Tu origen no limita tu destino. Lo único que importa es la decisión que tomas hoy. Permanecer en las sombras o caminar hacia la luz, llevando contigo a todos los que aún están perdidos en la oscuridad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.